entró antes, este que entró después, y pongámoslo de acuerdo a ver a qué arreglo pueden llegar. Pero resulta que si eso se permite en un país que todavía está en conflicto armado interno, eso se podría prestar ¿para qué? Para que las víctimas que se presentan al proceso sean amenazadas y sean forzadas en un momento dado a conciliar en condiciones que no les resulten tan favorables o sencillamente contra su voluntad. Entonces me imagino que esa fue una de las razones que tuvo el legislador para decir, aquí no concilia nadie, aquí lo que decía Dios. Miren, todavía a esta altura nosotros tenemos víctimas que llegan y llegan asustadas. Tenemos personas que llegan y uno los mira cuando están en un testimonio o en algo. Sí, y se están frente al opositor. Sí, doctora. No, doctora, no me amenazó. El amigo me dijo nada, pero es que tienen el opositor enfermo. Y dice, y hay otros que se acercan y nos dicen, doctores, que cuando yo salga de aquí, mi vida, como nos dijo una persona en Cincelejo, vale 4.000 pesos que lo que vale una bala. ¿Ves? Entonces, cuando un proceso como este, en un país en conflicto armado, es supremamente difícil. Hay que escoger a la víctima y blindarla de una forma tal que en ninguna forma se le coercione o se le haga actuar contra su voluntad. ¿Y cómo se logra con facilidad? Evitando cualquier puerta dentro del proceso que permita eso. Si se abre una puerta, por ejemplo, una conciliación, es probable que la persona en un tema de conciliación sea coaccionada y obligada contra su voluntad a conciliar. Entonces me imagino que esa fue una de las razones por las que el legislador dijo, aquí no hay conciliación, no quiere decir lo que hacer. Bueno, entonces acá tenemos que... Hay opositores, ¿no? Hay opositores, sí, víctimas, como dice, claro. hay otro tipo de opositores que tienen otro perfil. Sí. Porque estos casos cotidianamente se encuentra la unidad de institución de ciertos opositores que sean parte de los grupos armados de la ley, por ejemplo, y que quieren sus certaferos que también son opositores de los procesos, claro, de alto perfil. Mire, yo les voy a decir una cosa, una experiencia que nosotros tuvimos acá. Mamita está aquí porque ella parezco presentadora de noticiero. Miren, hay un tema, cuando nosotros entramos a esto, nosotros nos hicimos una película en la cabeza. Todos los jueces y todos los magistrados, nosotros decíamos, esto es algo así como los buenos contra los malos. Aquí vienen los malos, nosotros, sí, samurái ninja, y sacábamos pecho. Restricción de vida, vamos a quitarle la tierra a los malos. Cuando llegaron los procesos, ve la realidad. ¿Qué diferencia? Resulta que quien le compró al campesino no fue testaferro de nadie, ni paramilitar ni guerrillero, sino que fue el vecino, que el otro le dijo, yo me voy, hermano, porque a mí me amenazaron. Ah, no, yo sí me quedo. ¿Cuánto me vende? Oye, yo tengo aquí 200.000 pesos, pues yo es lo único que tengo. No, mi hermanito, me voy a morir de hambre, dame lo que tengas. Y esas fueron las negociaciones. Muchas de las negociaciones fueron esas. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar cuenta de eso, y teníamos la presión de los 4 meses, porque al principio la presión era los 4 meses, y empezamos a fallar, nos empezamos a dar cuenta que nos estábamos equivocando, porque nos estábamos llevando por el frente gente que no eran realmente ni testaferros ni gente asociada a grupos armados ilegales, sino personas que habían comprado, algunos aprovechando esta necesidad, pero ¿cómo le dice usted también a un campesino que lo que tiene son 200.000 pesos por un colchón, pague 10 o 15 millones por un predio? Y la grave problemática era que esa persona iba para la calle. Es decir, ese campesino que le compró al otro, cuando uno dictaba la sentencia de restitución, se iba para la calle. Entonces estábamos mandando a una persona tan pobre como el que salió a pasar por necesidades y trabajos. Y le generábamos al país un beneficio en la medida en que decíamos, hombre, cogimos a una persona y le reparamos el derecho, pero estamos generando al país otro pobre. Es decir, la problemática social no se arreglaba. Doctora, doctora, exacto. Es que el fin de la ley 1448 es alcanzar la paz. Exacto. Y no puede haber paz mientras los jueces, en ese sentido, hagan eso. En Sucre hubo muchos casos. Sí, ahora, no todos los casos, eso sí tengo que aclarar, no, sí, no todos los casos de Sucre fueron así, porque todavía hay campesinos, personas que están alegando es que yo era campesino y era pobre, pero usted va a ir a revisar en los folios, tienen 17 y 20 premios, y en todo violaron la ley de reforma agraria. Entonces, no crean mucho tampoco lo que dice la prensa ya de los fallos, porque no todos los casos son así. Lo que visualizó el tribunal era que había que hacer algo por esa persona que iba a quedar en situación de extrema pobreza, y nos dimos cuenta que hay unas herramientas en la ley. Por ejemplo, están los principios Piñeiro, están hablando de todo el tema de acción de reparación sin daño,
que es el tema, acción sin daño, perdón, que es el tema de, por ejemplo, la prohibición de desalojos forzosos, el otorgamiento de ayuda, la realización de acciones afirmativas de nuestro artículo 3, es decir, una cantidad de cosas que uno puede usar para en un momento dado contener ese perjuicio social que se genera cuando se deja este campesino en la calle. Pero no es que toda persona venga a decir, es que yo soy campesino, y es que no. Porque muchos sí se aprovecharon de los estados de necesidad de la gente, muchos tenían la posibilidad de comprar a buen precio y compraron por el suelo, muchos contribuyeron a ejercer fuerza sobre las personas para que vendieran en condiciones muy desfavorables, y a eso sí no se les puede premiar con un tema de buena presentación. Entonces cada caso es distinto. Pero lo que les quiero decir con esto es que los opositores no creen que siempre va a ser el opositor malo, el paseo, mira el testaferro de Jorge 40, mira, no. Aquí se presenta de todo. Se presentan campesinos pobres que compraron con lo que tenían, se presentan grandes concentradores de tierra, se presentan testaferros, o sea, aquí se presenta de todo. Y cada caso por eso es tan particular. Muchas veces nosotros no contamos con herramientas, es decir, muchas veces nosotros no sabemos si el que tenemos enfrente es testaferro o no testaferro, pero lo que hacemos es una aplicación de la ley. Si la persona violó las leyes de reforma agraria, si la persona concentró tierra, es decir, dependiendo de cómo actuó en la relación negocial, así podemos determinar si tienen un derecho a ser compensados. Los tribunales de Bolívar nos han dado durísimos con los fallos, pero también nos han reconocido que trabajamos un tema que para Colombia era casi desconocido, que era el tema del ingrediente moral de la buena fe, exenta de culpa. Los colombianos siempre somos de la filosofía de papaya puesta, papaya partida, y creemos que eso es éticamente correcto, y eso no es correcto. Entonces hay unos que dicen, doctora, pero si yo compré porque es que la hectárea estaba a 100.000 pesos, y esa sí estaba, yo compré bien, yo compré a 100.000 pesos, doctor, y usted no sabía que esa hectárea costaba 5 o 6 millones de pesos. Ay, doctora, pero eso no es lo que valía. Y usted no se dio cuenta que era una persona en condición de vulnerabilidad que estaba vendiendo porque no tenía con qué comer. Otra persona, un problema mío. ¿Ves? Ahí hay un ingrediente de moralidad que hace parte, así sea moral, el concepto de buena fe se está culpando. Hay una escisión radical entre la moral y el derecho, porque también los autores han reconocido que hay un ingrediente moral en la buena fe. Y con eso es que nosotros hemos ido trabajando. Muchos tribunales han criticado y han dicho, no, mucha gente, como así, entonces yo compro bien y después me dicen y van a los medios hacen escándalo, le quitaron a este señor que se levantó con tanto trabajo. Pero ahora mira su acción, analiza su acción. Es lo que ha tratado de hacer el tribunal. Bueno, entonces acá dice, ya les decía hace un rato, ¿qué puede decir un opositor? Ya lo revisamos con la doctora. Puedo decir, fui de buena presenta de culpa, tengo estos dichos, el otro no es víctima, etc. Miren lo que tengo subrayado. Era una de las diferencias de lo que hablaba ahorita. Si la solicitud es presentada por la unidad y no se presentan opositores, se dicta sentencia con base en las pruebas aportadas con la solicitud. Es decir, la unidad me presentó el recado probatorio, la unidad me dice, este es víctima, y nadie dice lo contrario. Sencillamente el juez debe fallar con lo que tiene, no debe ponerse a practicar más. Hay jueces que ordenan pruebas pese a esta restricción. ¿Qué ha pasado? Muchas veces el juez cuando revisa se da cuenta, por ejemplo, que la identificación del predio no está correcta, no está clara. Algunas de las pruebas de la unidad le falta algo o tiene contradicciones. Entonces el juez dice, yo no puedo fallar con esto, y están decretando pruebas. Y eso ha sido objeto de mucha crítica también por la unidad, porque dice un momentico que la letra de la restricción, que no se tiene que poner a mirar más nada. ¿Sí? Pero ha sido por eso, porque al momento de valorar la prueba, los jueces y magistrados nos hemos dado cuenta de que hay algún tipo de contradicción en la prueba, una falta de precisión o algo que nos hace que se tenga que rectificar. Adelante. Miren, aquí en prueba se admiten todas las... ¿sí? No es revictimizante poner al opositor y la víctima a la vez, y también por condiciones de seguridad no sería posible. Miren, de eso hemos aprendido la práctica, porque yo cuando vine
de 18 años de trabajar procesos ordinarios, donde tú y tú los dos están en las mismas condiciones y aquí no pasa nada, sino que alguien se echa para en el proceso, por decirlo de una forma. Uno no espera en modo alguno, o sea, uno no trabaja un tema de asimetría como el que hay que trabajar en la justicia transicional. Es decir, en la justicia transicional yo tengo una persona asustada, vulnerable, marginada, que ha pasado lo que ustedes menos piensan, y del otro lado tengo una persona que está en mucho mejor condición, que fue la persona que compró, que está haciendo valer su derecho de propiedad. Es decir, hay una relación de asimetría. Entonces resulta que en principio cuando nosotros llegábamos, por ejemplo, el primer recado de prueba que hicimos en Cincelejo, y nosotros se veíamos la víctima para él, y caramba, también yo quería hablar. Y nosotros, claro, como llevábamos la bandera y el estandarte, que somos las precursoras de la verdad. Aquí, ¿quién se mete? Y nos crecieron el ego además, porque nos decían que las chicas superpoderosas, y las jueces, como dice Doki, las jueces Hércules, y entonces llegábamos a la, y todo el mundo, los dos escoltas y el carro blindado, nos sentamos. La pobre víctima pálida y le sentamos al lado del opositor. Maravilla de decisión. El opositor acá. Y él miraba y nosotros le hacíamos la pregunta y él miraba al opositor. ¿No? ¿Lo amenazaron? No, doctor. No sé qué. No, doctor. Y nosotros, ok, diga la verdad. Es que tiene que decir la verdad porque el proceso de justicia transicional se busca la verdad porque mire, usted tiene que ser fuerte, eso se llama valor civil. Estamos revictimizando. Lo estábamos exponiendo a que saliera y le dieran un tiro a ese poder. Pero eso nos lo dio fue la experiencia cuando nos dimos cuenta, oye, ¿qué estamos haciendo? Esto es muy diferente. Estamos montando otro caballo, no un caballo que hayamos montado siempre. Tenemos que tener otra visión. Entonces fue cuando empezamos a ver que había otras posibilidades que se han estudiado por ejemplo el tema del uso de videograbaciones, etcétera, que permitan aislar a la víctima y darle las condiciones de seguridad necesarias para que pueda hablar con mayor espontaneidad y con mayor libertad. Eso lo veremos ahorita. Yo me partí un poquito el testimonio. Doctora, antes que entre a prueba, el tema de oposición, yo quisiera preguntarle lo siguiente. La norma plantea que a quien hay que darle el traslado de la demanda es al actual propietario del inmueble. Quien aparezca como titular del derecho real inscrito y a personas que se quedan con derecho a través de la publicación. Exacto, muy bien. Pero esos que se creen con derecho están dichos de alguna manera en la ley cuál es su derecho, porque tienen un crédito hipotecario, porque la ley describe unas situaciones. En la práctica hemos encontrado que en el inmueble hay un poseedor material del inmueble. Sí. Pero la unidad, o sea, aquí la unidad, no sé, es la falta de experiencia. Sin embargo, en el trámite administrativo hacen la notificación en el inmueble y la misma unidad constata que está Pedro Pérez, que Pedro Pérez construyó la casa y los responsables que están allí. Pero cuando la unidad hace la demanda, no se refiere en los hechos específicos del caso a Pedro Pérez, no lo toca. Sin embargo, le anexa, y eso no es un caso, son un cúmulo de casos, le anexa los documentos que soportó Pedro Pérez dentro del término que tiene la etapa administrativa, que es un término para que él presente documentos. Y en esos documentos está el contrato, porque la convicción de la gente es que yo hago la escritura y ya soy el dueño, pero no la registré, pero la gente cree que es el dueño. Claro, sobre todo las personas. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, ese tercero, como no tiene un conocimiento directo del proceso, porque a él no se lo notifica, él no viene a juzgar. A él lo sorprende el juez el día del proceso de la entrega, vaya a entregar al juez, entonces el tipo no sabe qué hacer con el tercero que está ahí metido. Eso no debería pasar. No, está pasando. A ver, yo le digo algo. Doctora, es que yo voy a terminar, porque es que de pronto buscar como una salida a eso. Es decir, si uno pide la nulidad del proceso, alegando que violaron los derechos, el juez dice que no, porque él no es propietario, como no es propietario, no puede, no había por qué correr el traslado de la demanda. En forma personal. En forma personal. Que para eso están los edictos y que para eso están. Pero sí.
Pero ese estaba ahí en el inmueble y hay que tenerlo en cuenta porque ese tiene un derecho. ¿Cómo así que lo vamos a avisar en el proceso? Ni lo oímos, ni lo escuchamos, pero él está ahí y por eso nos afecta directamente a él. La pregunta es en el siguiente sentido. Los jueces o los magistrados, ese artículo que dice que solo se le corre traslado al propietario inscrito, ¿acaso por esto de los derechos fundamentales a los que me he referido, acceso a la justicia, derecho a la defensa, al debido proceso, ese juez de esta justicia especializada no tiene que decir, momentito, yo ese artículo no se lo aplico al señor porque para él es inconstitucional en el caso específico, porque no se le tiene en cuenta su derecho, yo sí le voy a dar el traslado, yo sí le voy a notificar la demanda? Sí, mira, eso debería pasar. De hecho, pues no se me ocurre ahora mismo un proceso donde me hayan dejado buscar un consejo, no se me ocurre. Pero esa persona tendría que estar involucrada dentro del proceso. Es decir, si él llega y dice, yo tengo un derecho, todavía hay discusión doctrinal acerca de si la posesión es hecho o derecho. La han definido como un hecho generador de derechos, pero de por sí ya esa persona tiene un derecho. Yo vengo explotándolo económicamente, y es más, si yo tengo una carta-venta y si soy un campesino, lo que usted decía, yo pienso que tengo un título, porque en la dinámica comercial normal de las zonas rurales, la carta-venta era el título, la gente lo concebía como el título de derecho dominio. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no solamente debería ser vinculada al proceso, él llegaría en virtud de la publicación que se hace, porque evidentemente al no aparecer el registro, pues, pero si llega al proceso desde la instancia administrativa debería estar haciendo parte del proceso. Tengo entendido por parte de la unidad administrativa, creo que de Bolívar, no la nacional, en un evento que tuvimos aquí hace unos 15 días con la justicia, ellos me decían que ellos ya están ordenando que inclusive la decisión sobre la inscripción en el registro les sea notificada a los terceros por interés en el proceso. Eso me comentaron ellos. Es más, la labor no solamente debe ir en notificarlo y mantenerlo vinculado y al día de todas las decisiones dentro del proceso, sino que además debe ir acompañado de todo un proceso de caracterización de quién es el que está en el predio. Que nosotros erróneamente, creo yo, le estábamos pidiendo la unidad de restitución, pero que ahora empezamos a pedir la unidad de víctimas. ¿Caracterización para qué? Para determinar cuáles son las condiciones socioeconómicas de esa persona, quién es, de dónde viene, en qué situación está, lo que permita viabilizar a futuro la adopción de medidas de auxilio frente a esa persona. Si no se le establece que tiene un derecho, o un derecho reconocible en el proceso de restitución. ¿Sí? Es decir, lo que usted dice tiene toda la razón. El hecho de que no sea propietario, si bien la ley no dice que deba ser notificado personalmente porque no aparece con una titularidad de derecho real escrito en el folio de matrícula, no implica que esa persona no tenga un derecho y tenga toda la legitimidad para ser parte dentro del proceso de restitución. Él debe entrar al proceso de restitución. Una persona que tiene un interés directo dentro de la resulta del proceso y se le debe notificar toda la situación. Si eso le está pasando a mi mamá, me imagino que tiene que tomar cartas sobre el asunto. Es más, le voy a comentar un caso crisis. A mí se me presenta un caso, un señor indígena. El señor llegó al predio y le compró, al que estaba ahí le compraron con una carta-venta. Y el señor llegó al proceso, el tipo ni hablaba bien español ni nada, y nunca fue a escuela, mejor dicho, póngalo en las peores condiciones. Vivía con la mamá en la tierra. Y el proceso lo tomaron como un proceso, el tipo se presentó y dijo, es que yo estoy ahí. Sin embargo, como no llevó abogado ni presentó la oposición formal, dijeron que no había oposición. El juez lo tomó como un proceso sin oposición. No es que aquí él no se opuso. ¿Qué hizo? Por otras razones que no vienen al caso, negaron la restitución, pero no por el hecho del derecho de este señor, sino por otras razones. Creo que fueron temporales, por otro tipo. Y el proceso subió a consulta. Cuando subió a consulta, nosotros detectamos, dijimos, bueno, no tiene mucha razón de ser anularlo porque fue negado, pero es que de todas formas aquello me dice. Y es que esta persona sí se opuso. No lo hizo formalmente. No tiene un título como tal de derecho real inscrito, pero el señor está alegando que él está ahí, que está explotando, y además es una persona con unas condiciones que merecían un tratamiento de una aplicación de acciones afirmativas clarísimas, porque ni siquiera hablaba bien el español, y eso no fue considerado por él. En vez de juez proveerle una defensa
apropiada y permitirle hacer parte dentro del proceso y notificarlo y darle todas las condiciones para que él defendiera su derecho, se lo cercenó por completo. Entonces lo que usted dice es cierto. No sé acá qué iba a decir la unidad. No, bueno, hablo de realidad, yo no trabajo en unidad. Ya yo lo titulé. No, simplemente es lo siguiente. El proceso de la ley 1448 es supremamente nuevo. Y sí, se han venido cometiendo ciertas, no digamos que errores, pero sí creando como nuevas características. Y lo que dice el doctor es una tipología que se viene presentando. De hecho, la unidad, en la medida en que se han ido presentando este tipo de tipologías, pues ha venido creando instrumentos con el ánimo como de subsanar, de mirar quién está en el predio, de cuál es su calidad socioeconómica, de hacer como un inventario de qué tiene esa persona en el predio, con el fin de que en el momento en que se vaya a hacer la restitución material no se lesione posibles derechos humanos. Fíjate que la unidad cometió un grave error. Cuando nosotros le decíamos a la unidad de restitución que caractericen al opositor. ¿Por qué? Porque yo estoy dándome cuenta que el que tengo allá del otro lado es un señor pobre, es un señor que va para la calle, que vive de esa tierrita y lo voy a mandar a pasar hambre. Caracterícemelo a ver si estoy en lo cierto o qué está pasando. Entonces la unidad decía, qué pena, yo no le voy a caracterizar a ese señor porque es que nosotros somos unidad y estamos defendiendo ya a una víctima acá, entonces eso es conflicto de intereses. Y la Corte Constitucional, cuando hizo su estudio, dijo, un momentito, es que la unidad no es esto ni aquello, la unidad tiene el derecho de la unidad de practicar pruebas que lleven a la verdad, no a las que le favorezcan a este, sino las que lleven a la verdad. Es distinto. Que es muy distinto. Entonces, si a usted le está diciendo caracterice si usted tiene los medios para hacerlo. Ahora, hoy en día les digo, sabemos que la unidad de víctimas tiene mejores condiciones para hacer el proceso de caracterización y se le debe ordenar a la unidad de víctimas. Pero no quiere decir que la unidad, eso le genere un conflicto de intereses a la unidad. No es así. Es más, es casi que un deber de la unidad. Miren, el grave error de la unidad que siempre nos ha llevado a los opositores como los malos del paseo, siempre. Entonces, un campesino pobre, enfermo, no sé qué, y nos dice, y con todo el respeto a la unidad, pero va a pasar, y nos dicen, ese hombre es un despojador por eso y por eso, por eso, por eso. Momentico. Pero lo menos hagan una caracterización de ese hombre a ver qué situación tiene. Ningún campesino, señor, en este país pasa por un sedazo de un estudio de una buena especialidad de culpa. Ninguno. Ningún campesino pobre y vulnerable. Les voy a decir por qué, porque los campesinos pobres y vulnerables no se compran con escrituras públicas de compraventa. Ninguno. Yo les doy primero. Habrá algunos, pero hasta ahora lo que yo he visto, ninguno. Siempre en papelito. ¿Por qué? Porque ellos creen en la palabra empeñada. Algunos ni siquiera tienen papel. Es que son compadres y él me dio la palabra y para ellos la palabra tiene más peso que una escritura. Entonces, cuando uno se abstrae de esas dinámicas sociales, se vuelve injusto. Y los fallos pueden ser muy legales, pero no son justos. Entonces, a eso hay que tener mucho cuidado. La gran ventaja, señores, es que estamos en justicia transicional. Y en justicia transicional hay todo un tema de flexibilidad. Si yo lo que busco es paz, como decía el doctor ahorita, yo adopto desde el fallo medidas que me generen paz y no más problemáticas sociales. Porque si yo este señor que es campesino, que era el vecino de este, lo dejo en la calle pasando hambre, le genero una problemática social al Estado. Y ese campesino, y entre ese campesino y el otro, ya generé una problemática social terrible. Un choque terrible. Cojo a la comunidad y la socavo. Porque le saco a una persona a esa comunidad y empiezo a romper tejido social. Entonces en eso, que lo hemos aprendido de la experiencia, porque hay que decirlo, al principio éramos jueces civiles, ahora empezamos a hacer justicia transicional, ahí es donde tenemos que hacer más, ¿sí? Más que en lo procedimental, porque lo procedimental está en la ley, pero sí es bueno dejar este mensaje, que estamos en justicia transicional y la visión es completamente distinta a la de esa aplicación exegética y fría de la ley que hace los jueces omniscientes. Por aquí importante, en el tema de pruebas les decía que se admiten todas las pruebas reconocidas por la ley. Aquí hay una cantidad de personas que no son abogados, pero tienen más o menos algunas nociones de prueba. ¿Saben que hay prueba de qué tipo? A ver, ¿quién me dice? Todas esas se admiten, documental, pericial, testimonial y los indicios. Hay unas que usamos más que otras. Por ejemplo,
para nosotros es básica. Y trabajamos mucho con indicios, con pruebas indiciales. Bastante con pruebas indiciales. ¿Por qué, señores? Por lo que les decía ahorita. El conflicto muchas veces no quedó documentado. En muchas áreas apenas se está conociendo qué pasó. Muchas veces los desplazamientos no fueron hechos notorios en algunas zonas, fueron hechos silenciosos, la gente se iba y muchos ni siquiera sabían por qué. Entonces, gracias a eso, toman más fuerza otro tipo de pruebas como la prueba testimonial y como la prueba de indicios. Lo que yo les decía ahorita, llega un campesino y dice, es que yo salí de la noche a la mañana de mi predio. Hay uno que nos dijo, me acuerdo tanto, me dijo, yo me metí, yo cogí, a mí me llamó tanto la atención ese testimonio. Ellos dicen, no nos dio tiempo de coger ni la ropa, pero teníamos una olla en el fogón y estábamos haciendo sopa. Mi hermano cogió una asa de la olla y yo cogí la otra, y con esa olla comimos casi 8 días. Fue lo único que cargamos, la olla de sopa. Entonces, cuando una persona sale en esas condiciones, para uno ya eso es, y hay personas que lo dicen, ellos salieron de la noche a la mañana se fueron. Ya para nosotros eso es indicativo de un desplazamiento forzado. Nadie sale en esas condiciones de un día para otro de su casa. De pronto la persona cogió y salió y vendió una hectárea de tierra que valía 2 millones de pesos, la vendió en 100.000 pesos. Y dice el opositor, es que él quería volverse citadino. El tipo tenía tanta ganas de volverse citadino que de la noche a la mañana vendió 100.000 pesos. Entonces empezamos a ver que hay consideraciones de la lógica, consideraciones de la experiencia, que nos indican que eso no pudo haber sido así. Y con esos elementos que parecen como tan etáreos, como tan poco concretos, tan abstractos o tan que se diluyen con tanta facilidad, a veces nos toca trabajar con eso porque eso es lo que tenemos. Tenemos una cantidad de indicios que empezamos a tener para poder construir la verdad, reconstruir la verdad. Entonces miren acá, la norma dispone el deber de actuar conforme a la economía procesal. Nosotros no podemos ordenar pruebas inconsistentes, no podemos ordenar pruebas impertinentes como cualquier juez, no pruebas innecesarias ni pruebas superfluas, pero tampoco podemos repetir pruebas ya practicadas, ni podemos dilatar las pruebas que ya vengan en curso. Tenemos que manejar economía procesal. La ley establece que para acreditar el valor del predio se podrá aportar el valor comercial del predio elaborado por una norma de propiedad raíz. Si nosotros cogemos la norma sobre prueba, nos damos cuenta que la norma realmente no dice mucho sobre pruebas. Nos dice, utilice todas las herramientas que están en la ley y solamente pone lo que se podría decir como una tarifa de prueba en materia de valor del predio. Que dice, el valor del predio se determinará con una experticia de la autoridad catastral. ¿Qué establece además la norma? La fidedignidad de las pruebas que aporta la unidad administrativa especial de la institución de tierra despojada, pero es una presunción legal. Es decir, la ley presume que esas pruebas son fidedignas. No quiere decir esto que si el juez observa que hay pruebas que contradicen esas pruebas, uno las tenga que tener por ciertas 100%. Por eso hay jueces que siguen practicando pruebas pese que hay pruebas recaudadas por el gobierno. El periodo probatorio es de 30 días entre jueces civiles del circuito. Sin embargo, los magistrados del tribunal contamos con un periodo adicional de 20 días, que no es que lo vayamos a ordenar en todos los procesos, sino en aquellos procesos en que sintamos que falta prueba de oficio que practicar para llegar a la verdad. ¿Qué está pasando ahora mismo en el Tribunal de Bolívar? Estamos usando mucho ese periodo de 20 días de tiempo. Y es lógico. Cuando uno es el que va a fallar, uno sabe que necesita la prueba. Cuando uno está para fallo, uno ya revisó todo el recaudo probatorio, uno sabe qué se necesita. Doctora, ¿y el juez no puede ser un combinado de piedra? No puede ser un convidado de piedra, ni puede ser un notario que sencillamente autentique la actuación de la unidad o de las partes. No, él tiene que hacer uso de su capacidad inquisitiva, de la prueba de oficio, para llegar al convencimiento total de la veracidad de esos hechos que se le están poniendo de presente. Tiene que ser neutral. Y el juez tiene que ser neutral. Tiene que ser neutral, ahí le voy a aclarar algo. Hay que ser neutral, porque así es la justicia. Pero aclarando que este es un proceso de justicia transicional y que hay unos enfoques
que atraviesan todo el proceso y que pues nunca puede perder de vista entre eso un enfoque pro víctima. Neutralidad no quiere decir que pongo a las personas en igualdad de condiciones 100%. Utilicemos la palabra imparcial. Hablemos de imparcialidad, pero digamos que siempre va a haber una inclinación hacia la víctima en la medida en que es una persona más vulnerable dentro de la relación y a que le tengo que ofrecer mayores garantías. Pero eso no quiere decir que no, ya es la víctima, entonces ya le voy a dar el proceso. No, sencillamente le establezco una serie de acciones que permitan ponerlo en una situación de igualdad frente al otro que está en mejores condiciones procesales que él, o jurídicas que él, por decirlo de alguna manera. Entonces, sigamos. Yo, como no sabía si tenía abogados o no abogados, traje una definición de lo que es presunción legal y de derecho. Yo estoy tratando de hablar en los términos más elementales porque sé que cuento con personal que no es ni de la unidad ni son abogados. De pronto los abogados dirán, uy, pero está hablando de un nivel muy bajo, pero lo estoy haciendo en consideración a mi amigo. Exacto, sí van entendiendo, eso es lo que se busca. Aquí no hay pretensiones de hablar con términos extraños, sino de que ustedes entiendan. ¿Así? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, cuando hablo de la presunción, miren, hay un concepto donde dice que son hechos o situaciones que en virtud de la ley deben suponerse como ciertas siempre que se demuestren las circunstancias previstas o hechos antecedentes. Esos son los raros para los que no son abogados, que es como una más fácil. La persona Jairo Parra Quijano. Son juicios lógicos del legislador o juez que tienen como cierto o probable un hecho partiendo de hechos debidamente probados. Cuando yo presumo, parto de que hay un hecho probado y teniendo probado ese hecho, hay otro hecho que se concluye de ese hecho probado, por decirlo de una forma. Se lo voy a poner por vía de ejemplo más fácil. Cuando yo digo, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo, es el artículo 762 del Código Civil. Ahí hay una presunción. ¿Qué estoy presumiendo? El poseedor se reputa, o sea, se considera dueño mientras otro no justifique serlo. ¿Qué me está diciendo a mí el legislador? También puede mostrar que si hay otra persona que es una calidad de propietario. Sí, pero lo primero que me está diciendo el legislador es que cuando hay una persona en el predio que lo está explotando, que lo está viviendo, yo presumo que es el dueño. Eso no es así en la vida diaria, los que no son abogados me responden. Si yo veo aquí a Pedrito Pérez que todos los días va a esa hacienda, la limpia, la cultiva, tiene la casita pintada, vive ahí en la casita, yo digo, ¿ese es el dueño? ¿O no es así? Así es. Entonces mira que el legislador parte de algo que es muy lógico. Dice, si esa es la persona que está ahí, yo presumo que es dueño. ¿Qué tengo que tener yo probado? Que él es el poseedor. Si yo tengo probado que él es el poseedor, ya de ahí presumo que es dueño. Pero eso es una presunción legal. ¿Por qué? Porque puede que sea el dueño, pero puede que no. ¿En qué medida? En la medida en que puede venir alguien que me desvirtúe que él es el dueño. Llega una persona y me dice, mire, él no es el dueño, mire, yo tengo el certificado de traición y yo soy quien aparece registrado como titular de todo. Eso es una presunción que establece el legislador para efectos de facilitar la prueba. Pero en el caso que les puse es una presunción que se denomina legal porque es una presunción desvirtuada con pruebas. En este caso, el folio de matrícula que me demuestra a mí y la escritura pública que me demuestra quién es el real titular del derecho de dominio. Entonces, sigamos. Las presunciones no son propiamente medios de prueba, sino que son quienes exhiben de las pruebas. No son medios de prueba, pero nos permiten exhibir de prueba. Ahí está el ejemplo que les decía. El poseedor es reputado dueño, la posesión se puede demostrar con indicios que produzcan plena convicción. Esto será la base para hacer una inferencia lógica, que es lo que constituye la presunción. Si yo veo a la persona ahí y es la poseedora, yo hago una inferencia lógica y presumo que esa persona es el dueño. Eso para que les quede claro lo que es una presunción. Sigamos. Las presunciones se clasifican, en legales y de derechos. Las legales tienen su nombre en latín, iuris tantum, y las de derecho iuris et de iure. La primera admite prueba en contrario y la segunda, que se llaman presunciones de derecho, no admite prueba en contrario, pues producen certeza definitiva.
Estas presunciones de derecho son escasas, porque prácticamente no hay posibilidad de una defensa frente a una presunción de derecho. El legislador determina en una presunción de derecho que algo es así y es así. No hay más nada que probar en contra. Es decir, lo que me diferencia una presunción legal de una presunción de derecho es el grado de certeza que me da cada presunción. Entre más se acerca a la lógica, el grado de certeza es superior. Entonces, en este caso, la legal me da un grado de probabilidad, pero no de certeza absoluta. Mientras que la presunción de derecho me da un grado de certeza absoluta. Por eso la legal admite prueba en contrario, porque es una probabilidad, puede que sea como puede que no sea. Pero la de derecho siempre es, no admite prueba en contrario. Vamos a devolvernos al anterior un momentito. Resulta que la ley 1448 de 2011 contempla presunciones legales y presunciones de derecho. ¿Para qué el legislador nos mete a presunciones legales y a presunciones de derecho? Voy a ponerles un ejemplo. Piensen ustedes en una víctima de desplazamiento forzado. Este hombre vivía con su mujer en su pueblito, no sabe leer ni escribir. Una identidad rural clarísima. No sabe ni leer ni escribir, vivía con los 4 muchachitos, los 4 muchachitos analfabetas también, vive con la esposa, con la cónyuge, vivían de la tierra de los que se quedaban ahí. Nunca usaban la cédula, porque muchos de ellos ni votaban, por la lejanía de la zona, pero nunca usaban la cédula, se conocían entre todo el mundo, no había que hacer papeleo ni cola ni nada. Entonces resulta que a la noche a la mañana se meten en autodefensas y le dice, usted tiene 10 o 24 horas para irse aquí. 24 horas usted haga lo que tenga que decir, y va. El tipo arranca. A veces ni cogen la cédula ni nada, no arranca con lo que tienen encima, con el gatadito de ropa, mira a ver para dónde pueden coger, porque la mayoría se van a hacer las cabeceras municipales, a pasar necesidad. Entonces resulta que llega un juez de esa persona y le dice a usted, doctor, es que a mí me desplazaron. ¿Y usted quién lo desplazó? La autodefensa. ¿Y qué prueba tiene? ¿Qué prueba puede tener ese señor? Y entonces puede, ¿qué tal yo como voy diciéndole no? Y me tiene que tener 3 testigos, me tiene que tener un certificado de la Infantería de Marina donde diga que ahí están las autodefensas y que usted es la autodefensa. Entonces lo que dijo el legislador fue, yo tengo una persona que tiene unas dificultades de probar clarísimas. Yo tengo una persona en unas condiciones tales de vulnerabilidad que si yo no lo blindo de alguna forma, no lo protejo de alguna forma, no va a poder probar su derecho a la proceso. Entonces resulta que el legislador dice, ¿cómo lo protejo? Y toma esa herramienta que son las presunciones para decir, a través de esto voy a coger a esta víctima y la voy a eximir de prueba. Y le voy a poner esta carga de probar a quien tiene mejores condiciones de prueba que esa víctima. Entonces la ley dice, vamos a establecer una serie de presunciones para eximirlo a él de probar. Esas presunciones, miren, vamos a pasar allá. Sí. Que se denominan presunciones de despojo, que están en el artículo 76 de la ley 1448 de 2011. Son estas que ustedes ven acá. Hay unas presunciones de derecho en relación con ciertos contratos y hay presunciones legales en relación con ciertos contratos. Ahora vamos a ir una por una. Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos, presunción del debido proceso en decisiones judiciales y una presunción que es muy criticada, que es la de inexistencia de posesión. Cuando las leamos ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Por eso le hice la prevención, de que piensen en ese desplazado con esas dificultades de prueba. Vamos a pasar a la presunción de derecho. Miren la clasificación que les hacía ahorita. Presunción de derecho, o sea, una presunción que no admite ninguna prueba en contrario. Si el juez declara que la base de esa presunción, los hechos antecedentes de la presunción están probados, ese juez no tiene más nada que hacer, sino dictar sentencia a favor de la ley. Esa presunción de derecho en relación con ciertos contratos nos dice que se presume la ausencia de consentimiento y causa lícita en negocios celebrados después de 1991 entre la víctima y personas que tengan condenas por delitos asociados
a pertenencia, financiación o colaboración a grupos armados, narcotráfico o delitos conexos. Es decir, si ese contrato de compraventa que hizo esa persona con esa persona que se aparece como opositor, o ese negocio que hizo con esa persona que dice, es que yo le compré a la víctima, mire, le compré bien. Resulta que a esa persona se le demuestra que tiene una condena por estos delitos. Se presume que en ese contrato él actuó de forma forzada, él no dio su consentimiento. Y no hay manera de que se pruebe el contrario. Es una presunción de derecho. Entonces fíjense que lo que hace el deudor es decirle, señora víctima, ni lo voy a revictimizar ni la voy a poner a buscar pruebas donde usted no las va a poder conseguir. Porque ¿cómo me van a probar que este señor le puso una pistola en la cabeza, lo intimidó, lo obligó a firmar? Que le queda muy difícil, eso queda ahí entre su esfera íntima. Muchas veces los únicos testigos son ellos mismos, porque ellos no lo hacen públicamente. Entonces dice, si es una de estas personas, yo presumo que a usted lo obligaron. ¿Por qué? Porque esa era la actividad que ellos realizaban, porque ese era su modus operandi, porque eran comportamientos sistemáticos. Entonces se presume de derecho. Hay otras presunciones legales. ¿Qué quiere decir legal? Si puedo probar en contrario, el opositor puede desvirtuarla demostrando que no fue así. ¿Cuáles son esas presunciones legales? Dice la norma, se presume salvo prueba en contrario. Miren la diferencia. La de arriba no dice salvo prueba en contrario, porque no la admite. La de abajo sí lo dice, salvo prueba en contrario. Esta frase de aquí es la que me permite determinar que es una presunción legal y no de derecho. Dice, ausencia de consentimiento y causa lícita en, primero, negocios celebrados en inmuebles protegidos individual o colectivamente con base en la Ley 1387 y el Decreto 2007-2001, en cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia o desplazamiento generalizado. Tratemos de ubicar en esa norma cuáles son las premisas que dice la norma. Esto tiene que estar probado para yo presumir eso. ¿Qué tendría que estar probado para yo presumir que faltó consentimiento en este evento que le estoy diciendo? Miren la norma. Dice, negocios celebrados en inmuebles protegidos individual o colectivamente con base en la Ley 387 o el Decreto 2007, lo que hablábamos ahorita. Resulta que ese bien tenía una protección colectiva o una protección individual y se vendió. Yo presumo que ahí no hubo consentimiento. ¿Qué tengo que tener probado? Ese hecho de que el inmueble tenía una protección individual colectiva. Y que al lado de ese inmueble o en el mismo inmueble sucedió algo violento. De hecho, si tenía la protección era porque había una amenaza de violencia en la zona. Si yo vendo teniendo esa protección, se presume ausencia de consentimiento. ¿Qué tendría que demostrar el otro? Fundamentalmente que sí hubo consentimiento, es muy difícil, que hubo una autorización del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada, lo que sea necesario para demostrar que él sí lo hizo porque quiso, y no porque yo lo obligué. Otro caso, negocios celebrados en inmuebles cuya colindancia haya ocurrido concentración de la propiedad con alteraciones significativas del uso de tierra. Digamos que en este caso la persona le vende al opositor y el opositor aprovecha y no solamente compra el predio de él, sino que compra varios predios y donde había cultivo de algodón, en cambio metió ganadería. Se presume que hubo una ausencia de consentimiento, que la persona no quería vender, o que hubo una causa ilícita, que en este caso sería más evidente, una causa ilícita en la negociación. Se aprovecharon de este señor para concentrar tierras en contra de lo que contempla la ley. ¿Sí, Ana? Negocios celebrados con personas que hayan sido enfrentadas por narcotráfico, delitos con eso, bien sea por sí mismo o a través de terceros. Y hay uno más que es, nosotros denominamos presunción de lesiones, lo creo que la ley lo trae así. ¿Sí? Dígame. Doctora, hay un temita ahí que yo quisiera aprovechar su experiencia como magistrada. Es decir, de que el contrato, mediante el negocio jurídico del cual se transfirió la propiedad del inmueble, haya sido una persona que haya sido condenada por personas extraditadas por narcotráfico o delitos conexos. Entonces, la experiencia suya, ¿cuáles son esos delitos conexos al narcotráfico? Bueno, para yo ser sincera, no hemos tenido el primer caso en Bolívar. Es decir, en otros no hemos tenido posibilidad de aplicación ni de presunción de derecho ni de presunción legal de este tipo.
No la hemos tenido, no hemos, o sea, le diría más si le digo que ya nosotros hicimos el estudio de cuáles delitos se consideran conexos al narcotráfico, pero si me lo dice así de entrada podrían ser muchos. Podría haber varios que podrían conectarse dependiendo de cómo se considere la conexión que existe entre uno y otro. Pero le digo, no hemos estudiado el tema porque no ha sido objeto de revisión. Nosotros no hemos tenido el caso hasta el momento. Sería especular. El que les decía de lección enorme que lo estamos encontrando muy seguido cuando el inmueble se vende por un valor inferior al 50%. Yo quiero, porque esta acá en la diapositiva no quedó como muy bien señalado, no sé lo que tenga la ley 1448, se van al artículo 77. Miran que el numeral 2, que es el que se refiere a las presunciones legales, pone un tema general. Dice, se presumirá ausencia de consentimiento para efectos probatorios en los siguientes negocios jurídicos: hay ausencia de consentimiento de causa lícita, contratos de compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera un derecho real, la ocupación, la posesión sobre inmuebles, siempre y cuando no se encuentre que la situación esté prevista en numeral anterior en los siguientes casos. Esa es la prueba general que hay que demostrar. Tengo que decir, tengo un contrato que se celebró entre 1991 y esta fecha, lo tengo probado, ¿sí? Y presumo la ausencia de consentimiento de causa lícita en los siguientes eventos. Entonces ahí lo encuentran el literal de la al literal F. Dice, hombre, si yo compré entre el 91 y la fecha actual un predio que al lado de ese predio hubo violencia generalizada, hubo una masacre. Por ejemplo, yo compro un predio al lado del predio de Atomuela, en Bolívar, donde hubo una masacre. O compro un predio al lado de Ichilín o del Salado. Se presume por ley, y lo compro entre el 91 y la fecha, se presume por ley que ahí hubo ausencia de consentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su colindancia hubo un acto de violencia generalizada, al lado del vecino. Hombre, mataron gente. ¿Qué presume el legislador? Que si al lado mataron gente, esta gente se fue desplazada y vendió como público. Porque tenía que irse a algún ambiente de concentración. La ley habla de contexto de violencia generalizada o violaciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué pasa? Si además esa venta, o si la venta no se produjo de pronto en la colindancia, pero se hizo por debajo del 50% del valor, también yo presumo que ahí esa condición desfavorable de la negociación implica que esa persona no quería vender, o quien quiere vender aquí por debajo del 50% de su casa. Nadie vende por debajo del 50%. Dice también en los casos en que cuando, miren, la ley también contempla una presunción que es muy criticada, que es la presunción de inexistencia de la posesión, que es la que más ha usado de pronto el Tribunal de Bolívar en la mayoría de los casos. Esa presunción de inexistencia de la posesión la encontramos en el numeral 5 y dice: cuando se hubiera iniciado una posesión sobre el bien objeto de restitución durante el periodo previsto en el artículo 75, es decir, desde el año 91 en adelante, hasta que se dicte la sentencia de que trata la presente ley, se presumirá que dicha posesión nunca ocurrió. Artículo 77. Miren lo que está presumiendo el legislador en este punto. Resulta que la persona se desplazó y otra persona entró al predio y empezó a limpiarlo, a poseer. Usualmente esa persona llega y nos pide a nosotros que le declaremos prescripción adquisitiva porque dicen, qué pena, pero es que yo lo vengo poseyendo hace 10 o 15 años o 20 años. Y resulta que la ley dice, un momentito, es que se presume que esa posesión nunca ocurrió. ¿Cómo ven ustedes esa presunción? Ni siquiera la cataloga de irregular, sino que ni siquiera... Que la dice es inexistente. Presume que es inexistente. A la mayoría de los opositores les ha parecido injustas, pero ella tiene su razón de ser. Es decir, pensemos que así como se presume que ese campesino que resultó desplazado nunca salió del predio para efectos de declararlo dueño a través de una prescripción adquisitiva, por el contrario se presume que el opositor nunca poseyó porque de lo contrario las dos normas chocarían.
serían contradictorias. Entonces lo que quiso el legislador fue defender, usted no estuvo en su predio porque estuvo desplazado, usted dejó de poseer pero con una fuerza mayor. Entonces usted hay que defenderle su derecho como si usted hubiese permanecido en ese predio. No se interrumpe. La posesión no se interrumpe. Es como si él hubiera seguido poseyendo. Entonces, si yo entiendo que el campesino desplazado siguió poseyendo, no puedo entender que otra persona también poseyó simultáneamente, en ese caso lo poseyó. Por eso le dice se presume inexistente esa posesión. Todavía estamos peleando en el tribunal porque quienes consideran que esa presunción es legal y otros consideran que la presunción es de derecho. Todavía hay quienes dicen, no, pero miren dónde la puso el legislador, está en una presunción legal. Otros dicen, mira, no está dentro de lo literal, es una presunción de derecho. Todavía en la sala hay división entre quienes consideran que es legal y quienes consideran que es de derecho. Y la pregunta mayor es cómo se desvirtuaría si es legal. ¿Sí? Y ahí se podría quedar pensando todo el día, ¿cómo la desvirtúo si la tomo como una presunción legal? Demuestro que poseí. No la puedes virtuar. Demuestro que estuve poseyendo, y si demuestro que estuve poseyendo, ¿es compatible esa posesión con la que yo entiendo que el campesino venía adelantando para efectos de declararle derecho de dominio? Doctora, ¿O cuál es la intención real del legislador? es decir, las presunciones de derecho, usted bien lo No ha admite aceptado, pruebas. admite por el contrario. Ujú. O habría que pensar, como en su momento lo pensó la Corte Constitucional cuando acabó con aquella presunción de derecho que decía que a partir del día del nacimiento se corrige de la concepción y que uno no podía nacer antes de tales días. Exacto. Pero la ciencia ha demostrado que sí puede haber una concepción y un parto que puede ocurrir antes de 6 meses. Ok. Pero también puede ser, y quienes sostienen esta posición dicen, no, pero un momentico, es que lo que quiso decir el legislador fue sencillamente que cuando una persona, un testaferro o una persona que tomaba el predio, no era para explotarlo, sino en muchas ocasiones era para que le sirviera de vía, para De tránsito, movilizarse el o para corredor. un corredor estratégico o para movilizar drogas. Entonces, presumamos que ahí no hubo posesión, sino que fue utilizado con otros fines. Es decir, cada quien tiene su interpretación de la norma. Hay otra presunción importante que es la violación del debido proceso, donde la norma dice que, miren la falta que hacen las gafas, cuando el solicitante hubiera probado la propiedad, posesión u ocupación y el posterior despojo de un predio, no podrá negársele su restitución con fundamento en que una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada haya transferido, otorgado, expropiado, extinguido o declarado la propiedad a favor de un tercero, y que dicho bien fue objeto de diligencia de remate si el respectivo proceso judicial ha iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el proceso. ¿Qué nos presume la ley? Que todos esos procesos judiciales que iniciaron, desde el momento en que la persona se desplaza en adelante, se considera que en esos procesos se le violó el debido proceso. ¿Qué presume el legislador? No, esta persona estaba desplazada, ¿cómo se iba a poder defender dentro de un proceso si era una persona que estaba desplazada? ¿Sí? Hubo un caso en el tribunal, en Sucre, con un parcelero que lo falló el tribunal, en donde un opositor llevó como prueba de la sentencia del juicio de pertenencia que había un juez decretado en favor del tribunal que decretó la inexistencia de ese fallo judicial con base en ese argumento. Mire, imagínense usted lo que me tocó hacer a mí, me tocó declararle la nulidad a un fallo del Consejo de Estado. Yo me puse a fallo. ¿Cómo así que yo voy a venir a anular el Consejo de Estado? Una obligación de vacío. Y se puede. Claro. El juez de restitución puede. ¿Por qué? Porque si yo compruebo lo que me sigue la ley como hecho antecedentes, es decir, que este proceso se dio entre los hechos que motivaron el desplazamiento y la sentencia, debo presumir que violación del debido proceso, salvo prueba en contrario. En este caso que se anuló, me acuerdo yo que la persona nunca estuvo en el proceso, lo emplazaron y le designaron un curador limpio y nunca estuvo en el proceso. Era evidente y la persona no fue al proceso porque estaba desplazada. Es más, la persona ni siquiera se entera del proceso. Hay una violación al debido proceso, pero que la ley presume. Es decir, así no estuviera probado que no fue al proceso, la ley presume que se violó el debido proceso.
Y tendría que haber prueba en contrario para poderlo denunciar. Así hemos anulado ejecutivos, así hemos anulado ordinarios de prescripción adquisitiva, se han anulado una cantidad de procesos donde la víctima nunca pudo hacer parte efectiva y defender su derecho y donde se presumió por el legislador la violación al debido proceso. El artículo 67 les dice presunción por presunción. Lo que ustedes tienen que tener claro es que para que la presunción sea aplicable tienen que tener probados los hechos antecedentes. Es decir, el legislador les dice, si pasó esto y pasó esto, se presume esto. Esos dos hechos que el legislador dice que debieron ocurrir deben estar probados. Esas dos condiciones que señala la norma deben estar acreditadas. Si las tengo acreditadas, aplico la presunción y entonces sí me voy a mirar si el opositor fue capaz de desvirtuarlo o no. Otra de las herramientas que trae la ley, que esa es la que más roncha saca, es la inversión de la carga de la prueba. No sé si ustedes, los que han sido abogados, los que son abogados, recuerdan que a nosotros nos enseñaron que el artículo 177 dispone que le toca probar al actor lo que alega. Cada quien prueba lo que alega. Si yo digo que yo soy dueña, yo acredito mi propiedad, me toca a mí probar mi propiedad a través de mí, escritura pública y mi folio de matrícula. Si yo alego que soy mamá de alguien, tengo que aportar el registro civil de nacimiento. Lo mismo quien hace la defensa, debe probar los hechos en que fundamenta su defensa. Parece una norma muy equitativa, cada quien pruebe su derecho. Pero resulta que en materia de justicia transicional, por las mismas razones que ya les dije anteriormente, es decir, por el reconocimiento de una persona en unas condiciones de inferioridad, de vulnerabilidad y de imposibilidad de probar, el legislador dijo, qué pena, pero a mí lo que la víctima diga, lo voy a presumir cierto. Y usted, señor opositor, que dice que no es así, venga y pruebe. Es decir, la carga de probar en contra del dicho de la víctima se le pone en cabeza al opositor, a la persona que se va en contra del derecho. De los principios de la carga dinámica de la no hacemos aplicación de principios de carga dinámica, pero si tú te lo pones a mirar esa inversión prácticamente lo mismo que las presunciones, implica una exención de actividad probatoria y podríamos hablar de que es una carga dinámica en la medida que estamos diciendo que el desplazado que tenga más difícil probar. En cierta forma podríamos decir eso, pero realmente es una inversión de carga de tiempo. Entonces, ¿qué me dice el legislador que debe estar probado para que yo le invierta la carga de la prueba al opositor? La norma sencillamente dice que, dice el artículo 78, bastará con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación. Es decir, debo probar sumariamente la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial o en su defecto la prueba sumaria del despojo para trasladarle la carga de la prueba al opositor. Miren que lo que pide el legislador es mínimo. Pide prueba sumaria. Cuando hablamos de prueba sumaria, ¿a qué prueba nos referimos? Aquí los abogados cuando hablamos de prueba sumaria, que no ha sido objeto de contradicción. Entonces, si pasamos esta norma con los precedentes de la Corte, miren lo que tendría que probar una víctima. Dice el artículo 4 y 5 de la ley 1448 y dice el precedente de la Corte que el dicho de la víctima se presume verdadero. Es decir, esa persona llega y dice, señores, yo soy desplazada. A mí me amenazaron de mi tierrita, yo me salí. Ese dicho, dice la Corte, se presume de buena fe. Y la Corte tiene reiterada jurisprudencia donde dice el testimonio de las víctimas, señorito, tiene un blindaje especial. Yo presumo que lo que está diciendo es de buena fe. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si usted me quiere probar a mí que lo que estoy diciendo no es cierto, pruébelo usted. A mí no me puede probar. Porque ya yo